Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Estamos probando, disculpen el no haber iniciado a tiempo. Queremos ver si ya estamos transmitiendo. Empecemos por orar ahí donde estás. Mientras arranca, ponte a orar, por favor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos tu protección, tu cuidado y tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Muy buenos días, gracias a Dios que están aquí ustedes y que estamos nosotros también. Nuestro anhelo, nuestro deseo es ver que el nombre del Señor Jesucristo haya sido levantado en estos días. Así de que por favor te invitamos a que pongas mucha atención a lo que vamos a estar hablando. Mira, déjame empezar con esto. El día de ayer también tuvimos un pequeños problemas técnicos y no quedó grabada la introducción de la enseñanza. Y como creo que no había miles conectados, pues la vamos a repetir para que quede grabada sola la introducción y luego continuaremos con la idea del mismo punto de que estábamos hablando ayer. Estaba viendo Ezequiel capítulo 22, verso 30, Ezequiel 22, 30, y dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. Esa fue una porción, un texto bíblico que usó el Señor Jesucristo, palabra de Dios que nos dio Jesucristo todavía no, pero ahí estaba Cristo Jesús en la Trinidad. Y esta palabra que nos está dando Dios es de que estaba buscando hombres, pero en este tiempo, en este día, miles y posiblemente millones se están haciendo vallado por las naciones, buscando que se haya barreras de denominaciones. Se hicieron un lado con el propósito de levantar un muro de construcción y de protección alrededor de las naciones. Es increíble lo que un virus pudo hacer. En estos días estamos celebrando la Semana Santa, días en los cuales fue el tiempo en el que murió Cristo Jesús, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Estos días hace más de 2000 años fueron los que marcaron un gran cambio al paso de los años. El tiempo fue dividido como antes de Jesucristo, AC, y después de Jesucristo, DC. Pero esto no fue lo más importante, sino que lo más importante fue lo que vino a suceder a nivel espiritual. Podríamos llamarlo un cambio de muerte a vida. No que no haya habido salvación antes, por supuesto que hubo salvación, pero no nos vamos a meter en eso, sino que Cristo Jesús vino a cumplir con toda la ley para pagar por nosotros. Vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Dios mismo hecho hombre para poder pagar por el hombre, porque ningún hombre nacido de una relación de un hombre y una mujer hubiera podido pagar, porque tenía la simiente del pecado. Fue Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, sin la simiente del pecado, el cual vino a vivir una vida como todo hombre, pero que nunca pecó. La Biblia nos dice que después de que pagó nuestros pecados, Él resucitó para sentarse a la diestra del Padre y justificarnos de nuestros pecados. Y después de haber estado 10 días aquí en la tierra resucitado, fue levantado al Padre y se sentó a la diestra, y 40 días después, en el día de Pentecostés, envió su Espíritu Santo. En pocas palabras, la obra está completa. Ahora le toca a los hombres creer en todo esto, aceptar su obra en nuestra vida y recibir el Espíritu Santo, y con toda la ayuda y el poder de Dios, ser sus embajadores, ser sus ministros para extender el reino. Aquí viene el punto donde no se grabó ayer. Hasta aquí llegamos. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo con todo lo que Dios nos dio? Ayer ponía la alegoría del rey solitario, de aquel rey que estaba solo, aun cuando tenía muchos ministros a su alrededor. Hoy te relataré otra diferente, donde podrás ver el tipo de iglesia o persona que somos. Y le puse como título El Club de Cristo. Y empieza así: en una peligrosa costa de mar donde habitualmente ocurrían naufragios, había un pequeño puesto de rescate mal equipado. La construcción era apenas un cobertizo, vamos a decir unas palapas, y había allí un solo bote. Pero los pocos miembros fieles que tenían el puesto mantenían una vigilancia constante sobre el mar, sin pensar en sí mismos. Salían día y noche incansablemente en busca de los perdidos, de los náufragos, de los que estaban ahogándose.
Muchas personas se salvaron gracias al trabajo maravilloso de este pequeño puesto, de modo que se hizo famoso. Algunos de los que fueron salvados y otros que vivían en la región circundante, al ver todo esto, decidieron asociarse al puesto. El pequeño puesto de rescate creció, pero algunos de los miembros se sentían incómodos porque la construcción era tan sencilla y estaba pobremente equipada. Algunos de estos que fueron salvados dieron tiempo, dinero y esfuerzo para sostener el lugar y tratar de mejorarlo. Se compraron nuevos botes, se entrenaron nuevas tripulaciones. Pensaban que un lugar más confortable podría servir como primer refugio para aquellos que eran rescatados del mar. Así que reemplazaron los catres de emergencia por camas y pusieron mejores muebles en la construcción ampliada. El puesto de rescate se convirtió en un lugar de encuentro habitual para sus miembros y lo decoraron bellamente y amueblaron con exquisitez, porque lo utilizaban como si fuera un club. Cada día menos miembros se interesaban en salir al mar en misiones de rescate. Estaban cómodos en el puesto que ahora se había convertido en algo elegante. De manera que empezaron a contratar tripulaciones que los hicieran. Todavía permanecía el emblema del salvavidas en la decoración del club. Y había un bote salvavidas como símbolo litúrgico en el salón donde se realizaban las reuniones de iniciación al club. En esa época naufragó un barco grande lejos de la costa y las tripulaciones contratadas trajeron botes llenos de personas congelándose, mojadas y medio ahogadas. Estaban sucias y enfermas y algunas eran de piel negra, otros de piel amarilla. Con toda esa gente, el hermoso club se convirtió en un caos. Entonces, inmediatamente la comisión a cargo de la propiedad hizo construir vestuarios con duchas fuera del club, donde pudieran bañarse las víctimas del naufragio antes de entrar. En la reunión siguiente se produjo una ruptura en la membresía del club. La mayor parte de los miembros quería terminar con las actividades de rescate que realizaba el club porque lo consideraban desagradables y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron que el rescate fue el propósito principal y ellos hicieron notar que el lugar todavía se llamaba puesto de rescate, pero finalmente perdieron la votación y se les dijo que si querían seguir salvando la vida de toda clase de personas que naufragaban en esas aguas, podían comenzar a construir su propio puesto de rescate costa más abajo. Y lo hicieron. A medida que pasaron los años, el nuevo puesto experimentó los mismos cambios que el viejo. La historia continúa repitiéndose y si alguien visita la costa marítima, allí encontrará varios clubes exclusivos, pero todavía siguen los naufragios y los ahogados. Son frecuentes todavía, pero la mayor parte de la gente se está ahogando. Mira, esto es una alegoría, es un ejemplo de qué está pasando o ha pasado o puede suceder, depende de cada uno, en la iglesia en nuestro tiempo. Y hoy estamos viviendo un momento crucial. Sé que estamos en un clamor, pero ¿cuál es el objetivo del clamor? Que Dios nos libre del virus para continuar con nuestra vida como la teníamos antes, o para volver al primer amor, donde estábamos dispuestos a sacrificarnos para ver a otros salvos. Recuerdo muchas historias, que no tengo tiempo, de cosas que hacíamos en nuestro primer amor. Jesucristo en el monte Getsemaní estaba en un clamor. Él veía venir la pasión, sabía lo que le esperaba, el precio que tendría que pagar, él lo sabía. Y su clamor era tal que su sudor eran como gotas de sangre. Posiblemente no ha habido otro clamor como ese. Pero en su clamor, ¿cuál era su gran deseo? Su mayor deseo, que se hiciera la voluntad de Dios.
creo que la respuesta más grande que podemos obtener de este clamor que estamos llevando a cabo en estos días es que volvamos al primer amor, a dejar el club y salir a ganar almas que se están ahogando. La iglesia debe ser la respuesta para lo que el mundo quiere hoy, en este tiempo en el cual hay angustia, desesperación, tinieblas. La iglesia tiene la esperanza que no tiene el mundo. No nos vayamos a convertir como el pueblo de Israel, que solo cuando estaban en opresión buscaban al Señor y pasaban la opresión y nuevamente volvían a su vida normal. Si tú lees el libro de los Jueces, dice que el pueblo clamaba a Dios y Dios les mandaba un libertador, y venía el libertador, los sacaba de la opresión y nuevamente se olvidaban después de que moría ese libertador. Y hasta que estaban otra vez en una condición similar, nuevamente, y era una repetición. Dios quiere que seamos hombres como Jeremías. En medio de la situación en la cual se encontraba el pueblo, Jeremías era un hombre que, si bien fue conocido como el profeta llorón, alguien que clamaba y clamaba y clamaba porque se hiciera la voluntad de Dios. Como Juan el Bautista, alguien que incluso fue cortada su cabeza. Como Esteban, el primer mártir de la iglesia. Como el apóstol Pablo, Pedro, Santiago. Todos ellos mártires. Al final de cuentas, la tradición nos cuenta que todos murieron de una manera en la cual ofrecieron sus vidas por el servicio a Dios. Solo Juan no murió como mártir. Solo Juan vivió y fue llevado a la isla de Patmos, desterrado ahí. Algo así como las Islas Marías en mucho tiempo. En Juan, déjame añadirte un paréntesis aquí, se cumplió cuando aquel día Pedro iba con el Señor Jesucristo y Juan iba atrás de ellos. Y dijo: Señor, ¿y por qué viene él? ¿Y qué si yo quiero que viva hasta que yo regrese? Y wow, Juan vio el regreso de Jesucristo en visión. Él escribió el Apocalipsis. Hoy tenemos que concluir estos días. Pero déjame decirte algo, que no sea una conclusión del clamor, sino un inicio del mover de Dios. Y mi pregunta es, ¿lo veremos? ¿No sabes cómo he anhelado en nuestros ministerios ver un clamor y una respuesta de un avivamiento? Yo vengo al Instituto Adonai, veo los alumnos, muchos de ellos no son creyentes o de padres creyentes. Y quisiera un día, como en aquella película que nos hemos visto cristiana, en la cual toda una escuela se convirtió. Y veían a los alumnos, en lugar de estar jugando, verlos haciendo círculos, orando, buscando el rostro de Dios. ¿Cómo quisiera verlo en el hogar de amor también? Ver a nuestros niños con una dedicación hacia Dios. No sé si lograré verla, pero sé que un día tiene que suceder. Yo te invito a que sigas con este clamor, porque veamos al mismo Dios pasearse entre nosotros con su Espíritu Santo. Gracias, Dios. Ojalá me toque ver. Ojalá pueda verlo, Dios. Padre, quiero darte gracias por esta oportunidad de que hemos podido estar aquí reunidos a través de estas redes, y que no nos conformemos a ellas. Que llegue el día, Señor, en el cual haya el anhelo y el deseo de venir nuevamente como cuerpo de Cristo, a rozarnos como piedras preciosas, piedras vivas, y podamos ver tu reino estableciéndose unos con los otros.
Señor, yo te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Pero yo sé que Él puede hacerlo. No es problema tuyo, Señor. Es nuestro problema de no darte la libertad, de decidir nosotros hacer lo que queremos hacer, en lugar de dejarte a ti reinar sobre nuestra vida y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, hoy estaremos concluyendo esta jornada, pero esperemos que esta jornada sirva como el arranque, como el inicio de algo que muchas personas van a llevar a cabo. Te doy a ti toda la honra, toda la gloria de lo que aquí en adelante suceda. Ponemos en tus manos a nuestro país. También oramos por Canadá, Estados Unidos, por Ecuador, por Guatemala, por Perú, pero la zona de influencia en la que tú nos has puesto es en nuestro país y esta región donde tú nos has puesto. Esta es nuestra zona de influencia, mi Dios. Así de que yo clamo, Padre Celestial, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo traiga libertad sobre las vidas de los creyentes, y también, como tú clamaste un día, que se calmara la tempestad y los vientos, también nosotros queremos clamar que se detenga el contagio del virus, mi Dios. Aquí en esta área de influencia donde nos has puesto, Señor. Y si tuviéramos que pasar por ello, saber que tú estás con nosotros en medio de cualquier situación. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas libertad. Gracias, Dios. Gracias. A continuación te dejo con mi hijo Pablo. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Clamamos, Padre Santo, por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Dios, por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos de dificultad, momentos, Dios, donde quizá está siendo probado, Señor, todo aquello que somos nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Sí, ya estamos en tiempos, ahora sí que difíciles. Hemos estado pasando tiempos difíciles y también estamos por terminar, ahora sí que lo que es un clamor. Y lo que quiero que veamos el día de hoy, quiero que aprendamos algo muy, pero muy importante. Debemos de tener cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos. ¿Por qué te digo esto? Porque el día de ayer yo estaba viendo lo que estábamos subiendo y estaba por ahí revisando, y de repente estando en el internet, de repente vi ahí unos videos chistosos, graciosos. Después de esto se terminaron estos videos graciosos, chistosos. De repente vino algo un poco más fuerte, donde sentí como que en mi corazón, como que dije, bueno, ¿qué está pasando? Y la verdad, el enemigo está tratando de amarrarnos o de atacarnos a través de estos aparatos electrónicos que tenemos. Y ahí es donde el día de ayer se me despertó y el ver que tengamos cuidado con lo que vemos y lo que escuchamos. Sí, la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si vemos aquí,
tenemos la libertad de escoger y qué es lo que podemos hacer con nuestra vida. La libertad de poder escuchar, la libertad de poder nosotros decidir qué es lo que queremos nosotros aprender. Y la verdad es de que tenemos esa libertad, es la realidad. Podemos tener esa libertad nosotros de escuchar, de ver y tomar esa decisión. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa de ellas. Y la realidad es de que el día de ayer que estaba yo ahí viendo en el internet, sí, esto aparentemente no era muy malo, pero tampoco no era bueno. Y sí, de repente, pues lo que intentaba era tratar de dominarme. Y la realidad es de que debemos nosotros de aprender y poder nosotros pensar qué conviene para nuestra vida y qué no conviene. ¿Por qué? Porque al final tú tienes la decisión de ver o no ver. Sí, es la realidad. Pero lo importante es que lo que dice Mateo capítulo 6, verso 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué aprendemos de la palabra de Dios? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos dice? Nos dice que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Pero lo que dice aquí la palabra de Dios, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Entonces, al final de lo que nosotros vamos a hacer o cómo vamos a vivir, o lo que vamos a reflejar nosotros, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Lo que tú ves día con día, lo que tú aprendes día con día, eso es lo que vas a reflejar en tu manera de vivir todos los días de tu vida. Si todo el tiempo estás enojado, quizá es porque todo el tiempo estás pensando estás molesto, estás decepcionado. O también podemos ver, por ejemplo, en la actualidad, vemos que muchos están al pendiente de cuántos infectados van, cómo va avanzando aquí, cómo allá, cómo esto, lo otro en Perú, cómo en Canadá, cómo en Estados Unidos, cómo vamos con todos el proceso de esta pandemia. Y sí, pero la realidad es de que se está alimentando de eso. ¿Y qué creen? ¿Qué es lo que habla? ¿De qué habla todo el tiempo? Entonces la palabra de Dios habla que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que debemos de tener mucho cuidado lo que vemos. Y pudiera haber cosas que aparentemente son buenas en las redes sociales, pero debemos de tener mucho cuidado con una advertencia que el Señor Jesucristo nos hizo en Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo capítulo 7, verso 15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vemos que aquí nos hace la aclaración y nos dice que guardaos de esos falsos profetas. No quiere decir que todo lo que hay pueda ser malo, no. Pero también pudiera ser que entre uno de esos granos de arroz salga un granito por ahí que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tengamos mucho cuidados.
Dice, porque guardaos de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Podemos escuchar, pero muchas veces no sabemos el fruto que ellos están dando. ¿Por qué? Porque pudiera ser nada más una pantalla del fruto de lo que realmente estamos reproduciendo nosotros, y no podemos ver si en su vida hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No lo sabemos. Por eso seamos bien cuidadosos con lo que vemos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuestra palabra de Dios ahí en Proverbios, si vamos a Proverbios, y allí en Proverbios, capítulo 19, verso 20, dice así: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Y aquí habla con respecto a que escuches el consejo, sí, pero aquí podemos poner otra vez ese sedazo, que es la palabra de Dios, que nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí viene una pregunta: ¿de quién estás escuchando el consejo? ¿Quién es el que te está dando ese consejo? Ten mucho cuidado, porque miren, si abrimos nuestra Biblia y vamos al principio en Génesis, vemos que ahí la mujer escuchó el consejo. ¿De quién? De Satanás, que estaba ahí en forma de una serpiente, que en Génesis capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, las cuales dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeráis de todo el árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sucedió aquí? La mujer escuchó el consejo, pero ese consejo venía de alguien que por sus frutos podíamos darnos cuenta que era alguien bueno. Por lógica, pues no se fijó en esos frutos, porque no pudo ver qué es lo que había detrás de eso. El enemigo venía con esa intención de robar, matar y destruir las promesas que Dios tenía para Adán y Eva, y logró robar aquello. Pero Jesucristo vino a regresarnos lo que Satanás nos robó a través de esa situación en la realidad. Pero el mismo Jesucristo nos advierte y nos dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque podrían venir un lobo rapaz vestido de ovejas tratándonos de engañar.
La palabra de Dios también en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3. Y fíjense bien, si vas a segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, lo que quiero que veamos es que cuando estamos nosotros andando en esas redes sociales o en lo que es todos estos nuevos aparatos electrónicos, podemos caminar por una línea muy delgada donde nos puede llevar a la destrucción. Entonces, todo esto que quiero que aprendamos el día de hoy es que podamos nosotros realmente protegernos de cualquier situación que el enemigo quiera aprovechar para robar, matar y destruir. Porque si tú no estás atento, si tú no estás alerta, lo que va a suceder es de que el enemigo va a lograr a robar, matar y destruir todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Y aún fíjense bien, un dato muy curioso. Si abrimos, ahorita me estoy recordando, si abrimos ahí en Mateo capítulo, es capítulo 4, vemos cómo aún el enemigo, fíjense bien, aún el enemigo conoce la palabra. Dice ahí en Mateo capítulo 4 verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjense bien, el enemigo conoce la palabra de Dios, pero la va a distorsionar, la va a torcer un poquito para sacar provecho de la situación. Entonces nosotros podemos estar por ahí navegando por las redes y de repente te puede lanzar algo que aparenta ser bueno y pudiera ser que no lo es. Así que tengamos cuidado. Vemos que aquí le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero vemos que Jesús le vuelve a decir, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos algo aquí muy importante. Si el enemigo conoce la palabra de Dios, tratará de engañarnos, quizá a través de ella. Lo vemos que lo hizo y lo usó contra Jesucristo. Tengamos mucho cuidado. También la palabra de Dios nos habla ahí en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra versión dice así, porque va a llegar tiempos en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Y lo importante no es escuchar lo que nosotros queremos oír. Lo importante es escuchar lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Porque yo muchas veces leo la Biblia, no me gusta lo que dice porque dice que Pablo está mal y tengo que cambiarlo.
¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es eterno, porque Dios es el creador, porque no hay mejor manera de vivir que la manera que Dios quiera que vivamos, porque el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, y eso es lo importante. Vemos que dice aquí que buscarán un montón de maestros que solo les enseñe lo que ellos quieren oír, y darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Tengamos mucho cuidado. Eso es lo que quiero que el día de hoy nos llevemos. Que en esta vez que estamos haciendo un clamor, estamos clamando a Dios por nuestro pueblo, estamos clamando para que realmente muchos entreguen su vida a Cristo, estamos clamando para que todo lo que viene podamos ver esa mano poderosa de Dios, pero también tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos y qué es lo que vemos, porque la ventana de nuestro cuerpo es nuestro ojo, y si nuestro ojo es bueno, andaremos en luz. Tengamos cuidado, y la verdad ustedes saben que los amamos mucho, saben ustedes que nuestro más grande anhelo es poder cuidarles. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar, matar y destruir, y la verdad, Jesucristo vino para darnos vida, y esa vida que sea en abundancia. Padre Celestial, queremos darte gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Dios, que están escuchando o que nos escucharán, Dios, en algún futuro, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que tú traigas una protección especial. Dios, que sí tenemos esa hambre y sed de justicia, Dios, pero que podamos nosotros aprender, Señor, a ver qué es lo correcto, para que podamos cuidar de no caer en las trampas, en las garras del enemigo, y que él pueda destruirnos, Dios, sino que podamos caminar firmemente, de tal manera que podamos gozar, Dios, de hacer tu voluntad, y que tu voluntad nos ayude a permanecer para siempre, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros discernir espiritualmente qué es lo correcto, que podamos nosotros ir caminando, Dios, y poder ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres, Padre Celestial, porque el enemigo va a tratar de robar toda promesa hermosa que tú tienes para nosotros. Padre Santo, clamamos por cada uno de mis hermanos que están pasando momentos de angustia en cualquier lugar del mundo, ya sea en Canadá, ya sea Estados Unidos, ya sea Guatemala, ya sea México, ya sea, Dios, en Italia, Padre Santo, en España, Dios, en cualquier lugar, oh Dios, en Perú, oh Dios, en Chile, Brasil, Colombia, en cualquier lugar, Padre Santo, que ellos puedan ver que a través de esta situación está tu mano poderosa, está ese abrazo tuyo que dice: hijo mío, no estás solo, yo estoy contigo, y yo te daré ese descanso que estás buscando, yo te daré esa paz que estás buscando, yo te daré ese gozo que estás buscando. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos, y que tengan un buen fin de semana. Saludos.